El tema en esta tarde es: Cristo subió a la cruz para devolvernos la luz. Evangelio según Juan, el capítulo 1. Voy a leer los versos, el verso 9 y después el verso 4 y 5. Lo voy a leer en ese orden. Evangelio según Juan, capítulo 1. Primero voy a leer el verso 9. Después voy a leer los versos 4 y 5 y voy a pedir que aquellos que puedan estén en pie en reverencia a las Sagradas Escrituras. Y como esto es palabra de Dios, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la poderosa y maravillosa palabra del Señor. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Versos 4 y 5. En él, hablando de Jesús, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bendiga al Señor esta su palabra leída en nuestros corazones. Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Yo sé que estás aquí, que has ministrado en las devociones tan preciosas y en esas alabanzas especiales que tocaron el corazón, porque tú las recibiste y del cielo descendió algo. Ahora te pido que nos hables a través de tu palabra, que tú nos ilumines para no solo escuchar la voz del predicador, escuchar tu palabra, esa que nace del corazón tuyo, y cuando llega al corazón del ser humano lo cambia, lo transforma y lo llena. Concédenos el milagro de tu palabra y nosotros tendremos el cuidado de darte a ti, solo a ti, la gloria debida a tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y gracias, Señor. Pueden sentarse. Yo no sé, pastor, si ustedes han tenido una experiencia similar a nosotros, pero la verdad es que yo he tenido una lucha espiritual todos estos días. Todo ha sido luchado. Y cuando hay oposición, es porque va a haber bendición. ¿Cuántos lo creen? Posible que hayan personas aquí que también estén en gran conflicto, en profunda lucha espiritual. Pues mira, hoy es día de salud, hoy es día de salvación, hoy es día de bendición. Hay descanso para tu alma en Cristo. Hay bendición y liberación para tu alma en Cristo. No salgas de aquí sin que tú permitas que Dios cambie tu desierto en huerto, huerto de bendición. La noche que Jesús fue entregado, Él estuvo en gran lucha y conflicto. Los que estaban cerca de Él, aunque lo amaban, no entendían lo profundo de su lucha y lo terrible de su conflicto con las tinieblas. Es posible que los más cercanos a ti no entiendan por lo que tú estás pasando. Pero Cristo sí te entiende. Deja que Él entre en tu vida. Deja que Dios transforme las cosas. En medio de su lucha, cruzando su desierto emocional y espiritual, Jesús fue a un lugar llamado Getsemaní, al huerto de la oración. Esa era su costumbre. Déjame decirte que hay un huerto cerca de ti que ofrece lo que tú necesitas. Se llama tiempo con Jesús, tiempo de oración. No lo ignores, no le des la espalda. Le conviene a tu alma que saques tiempo para orar, para buscar el rostro del Señor. En el Monte de los Olivos había un lugar que se llamaba la prensa de los olivos. Prensa en el sentido de lo que exprime. En arameo, prensa de los olivos se pronuncia Getsemaní. Es que para extraer el aceite de olivo hay que presionar los olivos en la prensa.
en la oración hay que exprimir la bendición. Y Jesús mismo fue exprimido en el Getsemaní mientras hablaba con el Padre Celestial. Por ahí venden potes de aceite que dicen que son de la primera prensada. Dicen que es el mejor aceite, el de la primera prensada. Pero en la oración no es así. Esta visita de Jesús fue la última prensada. Y casi siempre en la oración el mejor aceite es el de la última prensada, no el de la primera. Ese aceite que emanó de ese momento de oración sigue cayendo. ¿Cuántos creen que ese aceite sigue cayendo aquí? Hay una canción que dice: está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Ese aceite está cayendo, y si cae sobre ti te sana, y si cae sobre ti te cambia. Observe cómo es que el olivo fue prensado en la oración. El Evangelio de Lucas en el capítulo 22 dice así, el verso 43 y 44. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Era una lucha intensa. Una lucha del alma y una agonía. Las agonías se conquistan en la oración. Y cuando usted lucha su angustia en oración, los ángeles del cielo se aparecen y el Espíritu Santo te guía. En esa importante oración Jesús dijo estas palabras: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pasa de mí esta copa. ¿De qué copa está hablando? ¿Qué hay en esa copa? Pues en esa copa hay una medicina. Hay medicinas que uno se las toma y uno se sana. Pero habrán medicinas que uno se las tome y los hijos se sanen. La copa que Jesús bebió era para sanarnos a nosotros. ¿Y qué hay en esa copa? Esa copa que no se pudo evitar. En esa copa lo que hay es dolor para Cristo y sanidad para nuestras heridas. En esa copa está el dolor de los látigos que rasgaron su carne. Y yo quiero decirte que las fibras de los látigos tenían pedazos de metal, cuya intención era arrancar pedazos de carne con cada latigazo. En esa copa está el dolor de la corona de espinas. En esa copa están los golpes de los soldados. En esa copa está la humillación de ser escupido en el rostro, maltratado verbalmente. En esa copa está la traición de Judas y la negación de Pedro. En esa copa están mis pecados y los tuyos. En esa copa está el sufrimiento de la infección progresiva de las heridas abiertas, mientras desangrando se cargaba una cruz que pesaba más de 200 libras. En esa copa están los clavos de la cruz. Y en esa copa está el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma. Y en esa copa hay 7 palabras de la cruz, que son 7 lumbreras que hoy iluminan el camino nuestro.
7 lumbreras que acaban con el apagón de la vida, porque Cristo subió a la cruz para devolvernos la luz. La primera palabra de la cruz. Voy a hablar de 7 expresiones verbales que Jesús hizo estando en el madero. Y la primera se encuentra en Lucas 23, los versos del 32 al 34. Lucas 23 del 32 al 34. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía, y esta es la primera expresión: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La primera palabra es la palabra del perdón. Y quiero que observes 2 cosas antes de seguir. En su dolor más agudo, Jesús hablaba con el Padre. En tu dolor más agudo, ora, clama, porque la Biblia dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Lo segundo, la palabra del perdón vino cuando la sangre todavía brotaba y estaba aún caliente. No hay que esperar que las cosas se enfríen para el perdón. Quizás nosotros no sabíamos lo que hacíamos cuando pecamos, pero Cristo sabía perfectamente bien lo que estaba haciendo cuando nos salvaba. Cuando yo era un niño, vivía en San Germán. Papi era decano de estudiantes en la Inter de San Germán, lo que antes se llamaba la Poli. Y vivíamos allí, y yo estudiaba en una escuelita que había allí. Y un día que estábamos jugando fútbol en el patio, yo observé un pedazo de cemento que yo realmente nunca lo había visto antes, y en el medio una tabla de madera. Y yo, cual niño, mi primera intención era correr y brincar y romper esa madera. Y yo no sé por qué me detuve. Al otro día volví a ese mismo lugar. Y había un grupo de hombres que habían sacado la madera que estaba podrida y estaban poniendo una madera nueva. Y había un mal olor y pregunté, ¿qué es eso? Y lo que ellos me dijeron, yo no lo puedo decir desde el púlpito, pero le voy a decir que aquello era un pozo muro que estaba lleno de agua negra, que era donde yo iba a caer. Yo no sabía lo que yo quería hacer. Yo pensaba como niño que me quería divertir, pero en efecto lo que yo iba a hacer era morir de la manera más horrible. Todo el que peca está igual. No saben lo que hacen. Se creen que saben mucho, pero no entendemos las consecuencias eternas. Y a veces ni siquiera medimos las consecuencias cercanas, fruto del pecado. El pecado asfixia. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y Cristo vino para darnos vida. Y para darnos vida, abrió el camino del perdón. No hay otra alternativa. La línea principal de vida se había caído y lo único que la podía restaurar era el perdón. No hay otra alternativa. Jesús lo preguntó en Getsemaní: si puedes, pasa de mí esta copa. No había alternativa.
Las palabras de la cruz encierran el misterio de la salvación. No hay otra alternativa, ni hay otro camino que nos lleve al cielo. Jesús es la verdad, Jesús es la vida y Jesús es el camino. El libro de Levítico es una ilustración. Habla acerca de los sacrificios. Detalladamente. Por eso es que le pusieron Levítico, porque hablaba de los hijos de Leví. Y yo digo que es una ilustración porque todos los sacrificios del Antiguo Testamento son una ilustración de lo que pasó un viernes como hoy en la cruenta cruz del Calvario. El penitente que llevaba una ofrenda, entiéndase, un cordero, o otro animal, no podías buscarlo del campo salvaje, tenía que ser de su redil. Y de su redil tenía que ser el mejor. Ese ser humano que llevaba esa ofrenda por el pecado de él, llevaba un animal que él conocía, que quizás hasta le ponía un nombre y le tenía cariño porque era el mejor. Pero él lo llevaba en la parte del frente del tabernáculo, frente al altar, frente al sacerdote. El penitente, el culpable, el pecador, ponía su mano sobre el cordero y confesaba sus pecados y su culpa. Porque él sabía que la paga del pecado es muerte. Había que derramarse sangre. Una vida se iba a perder. Y con dolor en el alma, mientras él confesaba su culpa, él sabía que ese animal inocente iba a morir. Pero peor aún, el sacerdote le daba a él el cuchillo y él le cortaba la yugular. Y el sacerdote recogía la sangre. Pero ese animal no sabía lo que estaba pasando. Pero el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, voluntariamente, sabiendo exactamente lo que pasaba y lo que estaba haciendo, permitió ser crucificado. Y estando crucificado con plena conciencia de por qué estaba ahí, dijo: Padre, perdónalo, que no saben lo que hacen. No se han dado cuenta que van camino a la perdición eterna. Yo digo que lo de Levítico es una ilustración, porque aún los levitas sabían que para que el sacrificio pudiese realmente pagar el precio una vez y para siempre, la ofrenda tenía que ser perfecta, la sangre tenía que ser pura y el sacrificio tenía que ser hecho por Dios mismo. Y eso es lo que estaba pasando aquel viernes que hoy llamamos Viernes Santo. En su dolor, Jesús oró: Padre, perdónalos. En su dolor, Jesús intercedió. Jesús dijo: Padre, perdónalos. Y en su dolor, Jesús nos salvó. La primera palabra es la palabra del perdón. La segunda palabra es la palabra de nuestra esperanza. Se encuentra también en el Evangelio según Lucas, capítulo 23, los versos del 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo
y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo la segunda palabra: de cierto te digo, en griego, amén, amén, te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dos cosas quiero decir sobre esto. La primera: los dos malhechores sufrieron el mismo dolor. El dolor de Cristo fue otro. Porque el dolor de Cristo tiene que ver con lo que uno sufre en el infierno. El sufrimiento eterno de la humanidad en el infierno es el sufrimiento que Cristo llevó en la cruz del Calvario. Eso no se vio, pero eso ocurrió. Los otros dos, lo que sufrieron es lo que los demás sufrían cuando morían en la cruz. Pero tenían un mismo dolor. Y esta es la primera observación. Un dolor te puede acercar a Cristo. Y el mismo dolor te puede alejar de Dios. Está en ti decidir cómo pones la vela moral de tu vida para que el viento del dolor te acerque a Cristo. En toda la Biblia, este es el único caso de alguien que se salva a lo último. La puede buscar de tapa a tapa, no hay otro así. Quiere decir que eso es posible, pero quiere decir que no es muy probable. No te arreguindes de eso. Porque acuérdate que el otro tuvo la misma oportunidad y la despreció. No, si hoy tú sientes que el Espíritu Santo está tocando a la puerta, he aquí estoy a la puerta y llamo, y si alguno la abre, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si tú sientes que Dios te está llamando a salvación, o como estuvo llamando al reverendo Ayala Cuervo para administración, oye, tú debes responder, porque hoy es el día de salud, hoy es el día de salvación. Hace unos días atrás lamentamos mucho la tragedia que ocurrió en nuestra hermana República Dominicana. La iglesia que yo pastoreo, el 30% de los hermanos son de la República Dominicana. Y lo sufrimos mucho. Allí habían cuerpos mutilados, aprisionados por el concreto. Y allí prácticamente enterrados por el concreto. Algunos de los sobrevivientes comenzaron a hacer llamadas telefónicas. Algunas de estas llamadas fueron heroicas para salvar a otros. Algunos llamaron para despedirse o para pedir ayuda. En un sentido, los que estaban allí eran como los dos que estaban crucificados con Jesucristo. Estaban atrapados. En el Calvario, el único justo era el que estaba en la cruz del medio. Y Dios siempre se aparece en medio de nuestro dolor. Dios estuvo en el Calvario
Y Dios estuvo entre los heridos en la tragedia de la República Dominicana. Y déjame decirte que yo he escuchado testimonios de personas que estando allí oraron. Y mientras ellos oraban, había otras personas que estaban orando en un lugar quizás como estamos nosotros aquí hoy. Y el Espíritu Santo hablaba y daba testimonio. Va a vivir porque aún allí Dios tuvo de él misericordia. Tiene un aplauso a Jesucristo. Jesús se merece toda la alabanza, toda la gloria y toda la honra. El punto que deseo comunicar es que si estás sufriendo, aun si te lo has buscado, Dios está cerca. Y su misericordia está cerca. Hay una preciosa oportunidad para ti. El dolor es para que despiertes a la realidad de que Dios está cerca. Pero ese mismo dolor te puede cegar para que no lo veas. Había una gobernadora de Montecristi. En su dolor llamó al presidente de la nación para interceder. Hay uno que es más grande que cualquier presidente de cualquier nación. Y si tú lo llamas, te responde. Un malhechor que no merecía ser escuchado clamó a Jesucristo. Y Jesucristo le escuchó. Si Jesús lo pudo salvar, amarrado a una cruz, ensangrentado y debilitado, ¿cómo no te puede salvar hoy que está libre y tiene todo el poder y tiene toda la gloria? Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Esta palabra es una palabra de esperanza, porque aún en medio del dolor hay un Dios que nos escucha. La tercera palabra se encuentra en Juan 19, versos 25 al 27, y lo voy a leer. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Escucha bien esto. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esta es la palabra de la familia. Hay esperanza para tu familia. La descomposición familiar nos ahoga. Leí esta semana en un periódico el titular: crisis económica impulsa los divorcios. No es la crisis económica. Esto viene hace tiempo que lo estamos sufriendo. Y vivimos en un tiempo que hasta los apagones impulsan los feminicidios en este país. Cuando la familia se quiebra la sociedad. Cuando la familia se quiebra, se fraccionan los valores más caros y caemos en la depresión de la humanidad. Pero hay esperanza en Cristo. Yo creo que hay esperanza en Cristo. Y esta tercera palabra es una lumbrera de esperanza para toda la humanidad. En su dolor más agudo, atado a una cruz, desangrándose, deforme. Isaías lo había anunciado. Estaba deforme, estaba hinchado, lacerado completamente. Perdone que introduzca esto aquí, pero es la verdad. Estaba completamente desnudo, porque el propósito de la cruz no era matar al hombre, era matar su memoria, matar su dignidad.
matar su honra, desprestigiar al ser humano. Me imagino que tendría los ojos medio hinchados por los golpes, pero a través de sus ojos ensangrentados pudo ver a su querida madre sufriendo, como solo una madre que ve a un hijo maltratado y a punto de morir sufre. Frente a él una turba violenta que lo seguían acosando y acechando. En estos días hay una persona muy famosa que se llama Elon Musk, que mucha gente no lo quiere, y a los carros que él fabrica, los Tesla, los guayan. Los guayan. Frente a Jesús hay una turba violenta. Y si Jesús dice, mami, ¿qué va a hacer esa multitud con esa mujer? Le iban a hacer daño. La iban a arrastrar por la calle. Y no sabemos qué otras cosas. ¿Cómo Jesús puede atender a su mamá sin que esa turba violenta se entere que ella es su mamá? Porque aunque Él está en la cruz, Él la quiere proteger. Qué delicadeza, qué ternura. En medio del dolor, le dice a su discípulo amado, le dice a ella, mujer, he ahí tu hijo. Y le dice al discípulo amado, he ahí tu madre. No había seguro social, no había pensión. Estando en la cruz, buscó el bienestar de su futuro, que tuviera pan, que tuviera techo, que tuviera cuidado. Y lo hizo sin perjudicarla. Hay ignorantes que no entienden por qué el maestro no le dijo mamá. ¿Y por qué fue que le dijo mujer? Pero eso fue una ternura y un cuidado. Y de ahí se desprende que nosotros digamos que hasta ese día Jesús era el que cuidaba a su mamá. Y ahora que no iba a estar, la dejó segura con su discípulo amado. Dios quiere bendecir tu familia. Aleluya. Mira, yo digo estas cosas y yo siento la presencia del Señor. El diablo quiere destruir tu familia, pero hay poder del cielo. Ese Jesús tierno quiere meterse en el hogar, quiere meterse en la familia. Y hay recursos espirituales para que nosotros atendamos a los nuestros también. Para Dios la familia es importante. Y la palabra de la cruz afirma que hay recursos extraordinarios para nosotros vencer los obstáculos a la bendición familiar. Porque ese mismo Jesús se te quiere meter por dentro para levantar tu familia y restaurar la línea de bendición que se ha caído. La próxima palabra la encontramos en Mateo capítulo 27. Los versos 45 al 47. Y lo sigo leyendo como hasta ahora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque es palabra de Dios. Y desde la hora sexta, entiéndase, hubo tinieblas sobre toda la tierra
hasta la hora novena. Es el tiempo cuando más luz hay. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, y esta es la palabra de Jesús desde el Calvario: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto de que la luz se fue al mediodía no es un eclipse. Los eclipses no duran 3 horas. Esto es un evento cósmico. Esto es un evento universal. Varón, como Dios te usa con poder. Muchas gracias. Mira, esto es un evento cósmico. Esto detuvo la luna, el sol, las estrellas. Y provocó 3 horas de tinieblas. Lo que Jesús hizo no se vio. Pero yo sé lo que pasó. En esas 3 horas de tiniebla, lo que aquel penitente quería hacer cuando ponía sus manos sobre el cordero para traspasar su culpa al cordero. Mientras la humanidad no podía ver porque estaban las tinieblas, el Cordero de Dios recibía mis culpas y pecados. El castigo eterno fue sobre él. El que nunca hizo pecado, por nosotros fue hecho pecado. Y el pecado nos separa de Dios. Él nunca había experimentado esto. Lo que experimenta el pecador que está lejos de Dios. Porque el pecado estaba sobre él. Y gritó: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es que Dios y el pecado no ligan. Pero esto había sido profetizado por el salmista cientos de años antes. Un salmista escribió el Salmo 22, que empieza: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El verso 7 y 8 del Salmo 22, mira cómo dice. Esto se escribió cientos años antes. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Oye, como si hubiera sido un reportero del todo. Verso 14: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Del 16 en adelante: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron, o sea, le hicieron un hoyo. Horadaron mis manos y mis pies. Esto es el Salmo 22. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos
y sobre mi ropa echaron suerte. Todo eso es el Salmo 22. Eso se escribió cientos de años antes. Ahora Jesús también sabía cómo el Salmo terminaba. El Salmo terminaba así: la posteridad les servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblos no nacidos aún. Anunciarán que Él hizo esto. El Salmo también termina diciendo: Cristo va a tener la victoria en la cruz del Calvario. Ahora, dos cosas. Esto es un paréntesis dentro del sermón, pastor. Jesús sabía Biblia y la usaba. Cuando Satanás lo tentó, Jesús no lo reprendió con gritería ni con guachafería. Lo reprendió con la palabra de Dios. Y en la cruz del Calvario, una y otra vez, la palabra le salía por la boca, porque sabía Biblia y la usaba para reprender y para consolar. Den un aplauso a Jesucristo, que es tan bueno. Hay que saber Biblia. Esta palabra anuncia, número uno, que Jesús llevó nuestro pecado, que por nosotros se hizo pecado. Esta palabra dice que el pecado nos separa de Dios. Pero esta palabra también nos dice que Cristo llevó esa culpa y cargó y pagó el precio por nuestra redención. La quinta palabra anuncia que hay victoria eterna en Jesús. Esta palabra anuncia que el Cordero de Dios derramó su sangre para darnos vida. Buscamos en Juan capítulo 19, el verso 28. Juan 19, 28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. La carta a los Hebreos enseña que hay un tabernáculo terrenal que es representativo del verdadero templo que está en el cielo, y que en el lugar santísimo el velo es la carne de Cristo. Eso dice. Cuando Cristo muere, el velo se rasga en dos, significando que el Cordero de Dios había sido rasgado y que había derramado su sangre. Jesús está consciente. Jesús le está diciendo: siento que prácticamente he derramado toda mi sangre. Yo le voy a decir un secreto a ustedes. Hay una teoría, pastor. Me voy a sentar para decir esta teoría. Hay una teoría que dice que el pecado original se transmite de generación en generación. Todos nacemos con la mancha del pecado. O sea, yo nací con la mancha de plátano y nací con la mancha del pecado. Pero hay teólogos que dicen que esa mancha se transmite por el varón. Y yo te voy a decir a ti por qué los teólogos dicen que es por el varón.
Pues porque a mí si me sacan la sangre, van a decir que soy hijo de Miguel Ángel Morales Ruiz. ¿Ve? Pero si a Jesús le sacaban la sangre, no iba a decir que era la sangre que era hijo de José. ¿Ve? Toda la demás sangre, todos los demás nosotros, tenemos la mancha del pecado, que fue transmitida por el varón. Pero Jesús nació sin la mancha del pecado en su sangre. Y fue tentado por todo. Y cuando estaba cerca de morir, el diablo le tiró con todo. Para que sintiera odio, para que dijera alguna palabra, para que expresara algún pecado. Pero probado en todo, mas sin pecado. Nunca ha habido una sangre como esa, pura y limpia. La sangre del Cordero de Dios que fue derramada. Y cuando Él dijo, sed tengo, lo dijo con complacencia. Porque se derramaba la sangre del sacrificio perfecto. Para la remisión de nuestros pecados y de nuestra culpa. Sed tengo, porque se cumplía el propósito. La sexta palabra también está en el Evangelio según Juan, capítulo 19, el verso 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, y esta es la palabra sexta, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esta palabra es la palabra de la cabalidad y de la perfección. La palabra que se traduce por consumado es, en griego, es tetelestai, que viene de la palabra teleo. Teleo es como un plano, un plan. Cuando uno va a construir una casa, hay un plano de esa casa. Ese es el teleo. Tetelestai, consumado es. Se ha construido todo a la perfección. El plan eterno de salvación se ha alcanzado. No fallé en nada. Está perfecto. Hay salvación para la humanidad en Cristo Jesús. Hay oportunidad de perdón. Hay oportunidad de una vida nueva. Porque Cristo dijo, consumado es. Consumado es se compara con el grito que hubo en Puerto Rico después del huracán María, después de varios meses sin luz. Cuando alguien gritó, ¡volvió la luz! ¡Volvió la luz! Cristo es un cántico de victoria. La gente pone a Jesús triste, diciendo consumado es. No. Él no estaba triste, Él estaba satisfecho. Se logró, se hizo a la perfección. Tetelestai, consumado es. Y la última palabra es el inicio de la restauración. Es la palabra de la entrega. Su séptima palabra. Lucas 23, 45 al 48. Y el sol se oscureció. Y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre. Oye, dijo lo que nosotros todos debemos decir. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo.
Toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Se acabó el evento. Todo está completo. Solo faltaba que se cumpliera la palabra en el Salmo 31:5 que Jesús está citando: en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque ahí se abren las ventanas y las puertas del cielo para que nosotros entremos en salvación. Los ángeles del cielo, viendo este espectáculo desde las gradas, se preguntaban en ocasiones: ¿por qué no somos enviados a acabar esta injusticia? Lo podemos acabar en un segundo. No, el mismo Jesús lo había dicho: si puedes, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Se manifestó el amor de Dios. Y ahora el Verbo que se hizo carne regresa victorioso. Hay una novela francesa, Metamorfosis, que habla de un ser humano que todos los días hace lo mismo y termina siendo una cucaracha. O sea, se convierte en una cucaracha. La diferencia que hay entre su servidor y una cucaracha es así. La diferencia que hay entre ser Dios y ser como yo. Y si a mí me piden que me haga cucaracha para salvar las cucarachas, primero que no lo voy a hacer. Porque si lo hago, mi esposa más nunca me va a hablar. Pero suponte que yo lo haga. Pero me van a decir algo. Si estando como cucaracha fallas en algo, no puedes volver. Lo que Jesús hizo, lo hizo por amor. Se tomó un riesgo grande. Pero esas últimas dos palabras las dice con satisfacción. Primero, para que el mundo y el Padre lo sepan, el plano se construyó perfectamente bien. Consumado es. Y ahora puedo regresar a casa. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando regresa hay una multitud de ángeles que esperan su entrada triunfal al cielo. Y se preguntaban: ¿entrará con Moisés? ¿Entrará con Abraham? ¿Con quién entrará? Entró victorioso con un malhechor que había muerto a su lado, pero que antes de morir lo había recibido como Señor y Salvador personal. Yo te conmino a que si tú no lo habías hecho hoy y si estás a la distancia donde tú estés, hoy le digas al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo recibo la gracia que es en Cristo Jesús. Yo creo que en la cruz del Calvario Él compró mi salvación, el perdón de mis pecados, la salvación de mi alma. Y yo quiero que Él sea mi Señor y Salvador por toda la eternidad.
entra a mi corazón y haz todas las cosas nuevas. Yo sé que si respondemos a eso, el Señor entra, hace su obra y te ofrece a ti no solo el perdón de los pecados, la salvación del alma, te ofrece su Espíritu Santo para que te guíe a toda verdad y a toda justicia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Que el Señor nos bendiga. Aleluya. Aleluya. Gloria, 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 gloria. Oh, en este día no estamos celebrando un pasado muerto. En este día estamos celebrando el triunfo de la cruz, la victoria de la cruz. Estamos celebrando que el plan eterno se hizo una realidad que hoy nos da esperanza. Paséate en este lugar, vida, vida, corazón a corazón. Que nadie salga de aquí con una necesidad que tú llevaste en la cruz del Calvario. Bendícenos para que en esto tu nombre sea enaltecido. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y gracias, Señor. Dios le bendiga mucho. Deja al pastor. Muchas gracias, hermanos míos. Se les ama con mucho cariño en el nombre de Jesús.